Muy bien, bienvenido otra vez en otro episodio de Agenda Económica. Esta vez vamos a charlar con Pablo Chena. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto, gracias por la Bueno, invitación. la verdad un gusto mío tenerte acá. Siempre, una referencia entre los economistas en muchos temas de economía social. De hecho, vos sos economista, doctor en ciencias sociales por la UBA, pero también por la Universidad de Picardía en Francia. Acá somos varios, mucha gente, ¿no?, que estudió en Francia en este metro cuadrado. Y también tenés obviamente en este momento estás en la gestión como director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así que, bueno, en varios de tus facetas, tanto de gestión, de las cosas que estás viendo en la gestión, me gustaría también mencionar que sos del movimiento Evita, ¿no? Tienes una militancia ahí, que es algo que es un plus que siempre buscamos en este tipo de entrevista. Tenés una visión de la política, de lo que está pasando en la actualidad y tal vez un momento que grabamos esta entrevista ante el balotaje, ¿no? Una cosa bastante... arranquemos tal vez por ahí, por qué estás viendo en este momento, cómo estás interpretando todo lo que está pasando. No quiero dejar de mencionar que también sos de CONICET, y en la gestión, con lo cual hay como tres facetas súper interesantes para trabajar en esta entrevista. Muy Así que bien. número uno, arranquemos por la coyuntura. ¿Cómo ves esto con optimismo? Más allá del optimismo, ¿qué te parece que implica? ¿Cómo ves el debate o por lo menos esta nueva dualidad que parece nacer, ¿no?, en Argentina? Teníamos así como el modelo canónico kirchnerismo-macrismo y ahora tenemos dos candidatos que son muy distintos respecto a lo que veníamos viviendo anteriormente, aunque tienen apoyo obviamente cada uno de los candidatos. Massa por un lado, que es muy distinto de Cristina, y Milei, que también es muy distinto de un Macri. Sí, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, Martín. Y para empezar, dando una pequeña mirada respecto a cómo se va estructurando el mapa político, yo creo que tiene que ver también con que previo a eso había cambiado el mapa social de la Argentina. Creo que nosotros veníamos con una discusión del siglo XXI anclada en lo que podríamos llamar la formalidad que la Argentina supo registrar en el siglo XX. Es decir, los métodos de formalización, que nos llevaban a un clivaje, lo charlábamos hace un ratito. En el vestuario, siempre ahí hay una previa, siempre charlamos Claro, algunas bueno, cosas. pero me parece importante rescatarlo porque ahí planteábamos esto de Estado-mercado como un totalizante de la discusión. Más Estado, menos Estado, cuánto el mercado, cuánto tiene que avanzar, etcétera. Y creo que eso es un falso totalizante respecto a la política, porque deja fuera a una parte muy importante de la población que no se identifica en el Estado y que no Sí. se identifica tampoco del todo en el sector privado, llamémoslo así, Mm. que es un poco lo que nosotros llamamos economía social, economía popular, economía comunitaria, trabajadores independientes, que se afianza como fenómeno laboral en el siglo XXI y creo que no encuentra representación, incluso dialéctica, digamos, en términos de contradicción, en lo que es macrismo o kirchnerismo, y que empezó a tener una deriva compleja, porque se empezó a expresar políticamente en la mirada de Milei, que es, bueno, una exacerbación de la informalidad. Me parece que ahí esto reestructura el mapa político, la expresión de Milei por afuera de la grieta, expresando una grieta social diferente. Creo que reestructura también las fuerzas políticas y en términos económicos empieza una expresión de nuevos modelos, creo yo, para la Argentina. Proyecto de Milei que representa en términos económicos el extractivismo, es decir, la Argentina, a mi entender, va de manera prácticamente indefectible
a un eje en su modelo de crecimiento en la extracción y producción de recursos naturales. Eso tiene dos derivas. Podés explotar recursos naturales de manera extractivista y para eso necesitas una política cercana a los preceptos de Milei, es decir, desnacionalizar la economía, regionalizarla, fragmentarla, debilitar al Estado, porque necesitas que ese proceso lo comande el capital transnacional. Y para eso tenés que debilitar las fuerzas nacionales. Y por otro lado tenés otro modelo que yo creo que va a empezar a sintetizar la estructura política que se expresa en masa como liderazgo, que tiene que ver con, reconstruir en base a los recursos naturales un proyecto de país con bases nacionales. Ahí creo que hay una dicotomía respecto a lo que viene, es el extractivismo versus recursos naturales utilizados para fortalecer un proyecto de desarrollo. Y para terminar, quería decirte también que esto sí nos permite pensar proyectos de desarrollo porque la Argentina tiene una riqueza y unas rentas potenciales en los recursos naturales que permiten pensar 20 años adelante. Es decir, nos permite realmente pensar un proyecto de desarrollo para la Argentina porque van a haber recursos para financiarlo. Claro, muchas veces se dicen que a largo plazo Argentina, digamos, todos los economistas son bastante optimistas, pero en el corto plazo tal vez de acá a diciembre es lo más difícil que tenemos para transitar en términos de lo que es el día a día, la coyuntura, por cómo se dio un poco todo este año, ¿no? Que conjuga elecciones, donde aparece un candidato, que te dice, por ejemplo, que hay que sacar los ahorros, que no hay que renovar los plazos fijos, con una situación externa complicada y una situación que empuja obviamente todo lo que es la problemática inflacionaria y de distribución de ingresos en Argentina. Ese es el momento más complicado y que hay en mucho tiempo en la Argentina, evidentemente. Sí, la plataforma de Milei es una declaración de guerra a lo nacional, desde el no reconocimiento de la causa que para nosotros tiene un compromiso histórico y nacional muy importante como Malvinas, en reivindicación de nuestra soberanía, hasta ir contra los pilares de nuestra Constitución nacional, en términos de Estado, que tiene que ver con la escuela pública. La escuela pública es constitutiva del Estado nacional en todo el territorio nacional. O sea, el Estado nacional se forma a partir de la escuela pública. Sí, es Roca, incluso es alguien que reivindican ellos mismos en un punto. Exacto, pero van en contra de los pilares que utilizó Roca para consolidar el Estado-Nación. Claro. Después tenemos también la pata de el gasto público en general, digamos, el gasto público para tener objetivos de desarrollo como Estado. Y tercero, la moneda. La moneda también es un símbolo del Estado Nacional. El hecho de que quieran destruir la moneda, eliminar el peso y adherir al dólar de manera irrestricta y sin ningún tipo de condicionamiento que nosotros podamos establecer o podamos fijar respecto a quien emite esa moneda, que es Estados Unidos, nos coloca en una situación de principios coloniales, digámoslo así. Claro. No es la primera vez, obviamente, que un neoliberalismo más o menos virulento aparece en las elecciones y gana. Lo tuvimos a Macri en el 2015, o que tenga por lo menos buenos resultados electorales. Ahora, lo que llama la atención en este caso es que Milei evidentemente conecta mucho con todo lo que son las capas bajas, ¿no? Entonces ahí hay como toda una cuestión que es muy importante. Se ha hablado en su momento de economía Barrani, incluso, nombre que había puesto otro liberal, que era Maslatón, para indicar de que había una economía subterránea, que en verdad, la economía en negro, que era una economía pujante, que pasaba por fuera del Estado, siempre con esta idea, ¿no? Mercado y Estado, que el mercado de por sí se estaba generando una dinámica por fuera de los registros, y con mucha plata que circulaba, que transitaba en negro entre los agentes, se pagaba mucho en efectivo, se reivindicaba incluso el pago en efectivo, y todo eso para llegar a la conclusión de que en verdad los datos de pobreza no eran tan
tan malos como decían las estadísticas, porque había muchos ingresos que no estaban registrados, y que el crecimiento de la economía, sobre todo en el 2021, 22 y el principio del 2023, se daba sobre todo empujado por, o en parte empujado por esta economía en negro. No, fue una cosa muy de Twitter en un principio, ¿no? Esas cosas que los especialistas del mercado de trabajo son bastante reacio, o por lo menos ni siquiera no lo ven, no hay datos exactos, y que incluso lo identificaban con Hernández Soto, con especie de una especie de bonanza de la informalidad y de una elección de la informalidad, que era algo bastante bizarro para pensarlo en la Argentina. Bueno, el mundo de la informalidad que vos conocés, digamos, tiene muchas vueltas. No sé cómo estás viendo, pues evidentemente pareciera que no la están pasando bien, y como vos dijiste, una expresión política de eso es el voto a Milei. Sí, o sea, la Argentina, digo, como para ponerlo con algunos números, tiene una población económicamente activa que ronda los 22 millones de personas, de las cuales hay registrados en el sector privado como asalariados 6 millones y medio, más o menos, en números redondos. 3 millones y medio están en el sector público, es decir que sumando asalariados registrados público y privado llegás a 10 millones. A eso le sumás los trabajadores independientes autónomos, monotributistas, y tenés más o menos 2 millones más trabajadoras de casas particulares. Te queda un universo aproximadamente de 10 millones de personas que en la Argentina están trabajando. Saquémosle el millón que se declara desocupado, 9 millones, pongamos, que están trabajando y que el Estado no tiene registro preciso de en qué están trabajando, de qué manera, cómo organizan su trabajo, en qué establecimiento lo hacen. La mayoría, nosotros creamos un registro para una parte de este sector, que es la economía popular, y nos permite ya empezar a ver la forma organizativa que está teniendo una parte de esta informalidad, que es la economía popular. Es una economía que nace informal, pero que siempre decimos no es un determinismo biológico el que la obliga a estar en la informalidad. La informalidad te lleva a tener malas condiciones de negociación a la hora de comercializar, te lleva a tener imposibilidad de acceder al crédito. Como estás en la subsistencia no puedes ahorrar, eso te limita la posibilidad de mejorar tu maquinaria para trabajar, tus herramientas de trabajo. Esa falta de herramientas de trabajo te lleva a una baja productividad, y esa baja productividad te vuelve a meter en un círculo de bajos ingresos, del que por lo menos la informalidad que nosotros conocemos y con la que trabajamos no es una informalidad que quiera estar ahí. Justamente uno de los mandatos que se expresa en las organizaciones sociales, y que un poco es el mandato que tenemos nosotros en la Secretaría de Economía Social, es formalizar esta economía, porque cuando uno la formaliza no solo le permite a que estos trabajadores accedan a los derechos que le corresponde como trabajadores, sino también que le abre la posibilidad de acceder al crédito, fortalecer sus unidades productivas, comercializar mejor, acceder al Estado a través de el compra estatal, poder venderle al Estado. Eso también los organiza en cooperativas más grandes. Bueno, un proyecto de desarrollo. Yo creo que en el siglo XXI un proyecto de desarrollo para la Argentina tiene que tener una agenda para el sector privado tradicional, tiene que tener una agenda para un Estado del siglo XXI, y también tiene que tener una agenda para lo que nosotros llamamos la economía popular y social, porque tiene formas de desarrollo que no son las mismas, ni que el Estado, ni de aquellas que tiene el sector privado. Entonces, creo que la idea muy del siglo XX de economía formal e informal es uno de los clivajes que tenemos que romper en el siglo XXI. Tenemos que pensar que hay una heterogeneidad laboral en la Argentina que tenemos que reconocerla, y eso nos obliga a crear elementos de formalización para aquellos que están en la informalidad y que no quieren estar ahí, y que por lo menos del universo que yo conozco nadie está conforme con estar en la informalidad. Están ahí porque no les queda otra, o porque para traerlos a la formalidad les exigimos
que realicen pagos que no pueden realizar, es decir, tiene un costo fiscal. Queremos que ahí nomás empiecen a pagar impuestos y alguien que está en la subsistencia no puede, no tiene capacidad fiscal, entonces se va a la informalidad. O lo que tratamos de formalizar en un mecanismo de blanqueo que muchas veces tiene su pata puesta en el empresario, que el empresario, decimos, blanquea a sus trabajadores. Y estos trabajadores están trabajando por cuenta propia. Tenemos que crear los mecanismos para los cuales el propio trabajador busque su registración, porque no trabajan para un empresario o para un empleador. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a bajar la informalidad con un programa de formalización, blanqueo laboral que se le llama, y convocamos a facilitarle al empresario que registra a sus trabajadores, estamos pensando en la minoría de este mundo de la informalidad, que son aquellos trabajadores no registrados en el sector privado. Pero no estamos atacando lo que se llama economía popular, economía informal, que básicamente fue creada por los propios trabajadores. Entonces tenemos que diseñar mecanismos de formalización de ese sector. Ahí me disparan, bueno, número uno, una definición de economía popular, porque evidentemente ahí hay como dos conceptos, informalidad, economía popular. Vos evidentemente te asentas más en el de economía popular, como diciendo, bueno, esto es un poquito el sujeto también, ¿no? de las transformaciones, de la actualización también de las cuestiones de este siglo, de la visión respecto a la informalidad también. Sí, la informalidad es lo que no tiene forma en el Estado, y lo que no nace sin forma en el Estado tiene un montón de otras formas. Claro. Una de ellas, una de esas expresiones que no tiene forma en el Estado, es la economía popular. ¿Qué particularidad tiene? Por un lado, que es una forma productiva diseñada por los propios trabajadores. Es decir, no es un patrón que está organizando el trabajo. Claro, ¿Y el rol de los movimientos populares en ese sentido, digamos, en relación a la economía popular? Y el rol es una expresión política. Los movimientos sociales nacen de organizar esos trabajadores. De esa autoorganización. La propia organización de los trabajadores, que se manifiestan en movimientos sociales, que tiene un perfil comunitario muy importante, porque la propia economía popular nace de una economía comunitaria muchas veces, porque es producto de resolver problemas concretos en los barrios populares, que se organizan en comunidad y empiezan a resolver algunos problemas que tienen que ver con lo básico, que es el alimento a los chicos en comedores, merenderos, tratar problemas de violencia de género, adicciones, y todo eso empieza a ser una agenda de movimientos sociales. El problema del trabajo ya no se ve como un problema de corto plazo. Dice, bueno, está sin trabajo ahora, pero hay una perspectiva de que el sector privado lo va a absorber en unos años y por lo tanto el trabajo se lo vamos a dejar al mundo del sector privado y nosotros nos encargamos de lo comunitario. Las organizaciones sociales se fueron dando cuenta que los propios trabajadores de los barrios se iban inventando su trabajo, claro, en las ramas del reciclado, en la construcción, basados en los oficios. Otros se fueron para el lado de la agricultura familiar. Y bueno, y esas son las ramas de la economía popular que decimos nosotros. Que muchas veces no está valorizado en términos económicos, o sea, tiene un valor social cierto, obviamente, todos los recicladores, para no ir más lejos. Todo el mundo se da cuenta que son importantes, hay múltiples motivos, pero muchas veces no tienen el reconocimiento económico, ¿no? Al fin y al cabo, el cartonero, como se dice, hace un trabajo muy similar al que está arriba del camión, no obstante la diferencia de ingreso que tiene entre los dos es abrumadora. Exactamente, porque nosotros vivimos de manera predominante en términos de cómo valoriza nuestra sociedad los productos y servicios que ofrece con el mercado. O sea, el mercado es el valorizante. Y el mercado valoriza bien al sector privado, no valoriza bien al sector público, y por eso tenemos la definición de bienes públicos, tenemos la definición de bienes estratégicos para el Estado, que lo financia igual aunque el mercado no los valore. Y también tenemos toda una gama de utilidad social que tiene mucho que ver con la economía popular, que no es valorizada por el mercado, pero sí por los propios trabajadores del sector y por la sociedad en su conjunto. Entonces,
institucionalizar la economía popular permite también institucionalizar los lugares donde se va a valorizar ese trabajo. Claro. Yo creo que lo que resume la mirada de la economía popular en la institucionalidad está reflejado en la ley de emergencia social, que fue impulsada por las propias organizaciones del sector, ahí a fines del 2016, y que tenía 3 grandes pilares. Uno era la registración, que el sector sea registrado, que esté en la registración del Estado. Segundo, compensar esta subvaloración del mercado a través de un salario social complementario para la economía popular. Y tercero, un consejo de la economía popular para planificar el sector a largo plazo, para que pueda tener una perspectiva de largo plazo. Me parece que esos 3 pilares que nacieron de los propios trabajadores organizados de la economía popular, marcan un sendero. Si a eso le sumamos el planteamiento del Papa Francisco, que también es muy cercano a las organizaciones populares y sociales, con la agenda de tierra, techo y trabajo, creo que nos da una mirada estratégica sobre qué significaría desarrollar la economía popular. Ahí te voy a meter en un brete. Hay un debate sobre la cuestión de los planes sociales versus lo que es la renta básica universal o sus derivados, distintos nombres que tienen eso, en los cuales hay como distintas variantes, ¿no? de la discusión, pero en un principio no se digamos, hay un tema fiscal, obviamente, para la renta básica universal, que me parece que es una obviedad y es difícil pensarlo, pero también aparece como una propuesta alternativa a lo que son hoy por hoy los planes sociales, que de repente se han visto puestos, sobre todo con este gobierno, me parece, bajo la lupa no solo de la derecha, bueno, es algo que es bastante en su ADN, sino también por, bueno, Cristina mismo dijo, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser que estemos creciendo tanto y que haya también a la vez muchos planes sociales? Entonces hubo como todo un debate, incluso dentro del gobierno, respecto del significado de esos planes sociales, que son sobre todo los potenciar, hay otros también, pero son los potenciar. Y bueno, un poco ahí, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el rol de los planes? Si es lo mismo estos que tenemos ahora, de los potenciar, respecto a lo que era, bueno, el plan trabajar en su momento, el plan trabajar era hasta el 2001, ¿no? O el plan jefe. La Argentina trabaja. La Argentina trabaja, claro, hubo varias versiones. Uh-huh. Sí, es una discusión interesante. Yo creo que para empezar a discernir un poco qué es lo que se está discutiendo, separaría lo que es la discusión sobre cómo dar ingresos a un sector que tiene subvalorizado su trabajo, y que darle un ingreso de subsistencia no te quita de la responsabilidad de que tenga acceso a herramientas de trabajo, que eso es fundamental, porque son trabajadores, de lo que sería un ingreso por ser ciudadano. Un ingreso por ser ciudadano tiene derecho a la economía popular, tenés derecho vos, tengo derecho yo, todos los que somos ciudadanos. Todos, sí. O sea que discutir la economía popular o el ingreso por el trabajo de un sector que está en la informalidad, mezclado con un ingreso ciudadano, creo que no le da la entidad de trabajador o trabajadora que le corresponde a ese sector social, independientemente de su condición de ciudadano. Es decir, discutir la renta básica universal en la Argentina es una discusión social. Discutir el trabajo y la economía popular es una discusión laboral. No, se podrían dar los dos juntos. Pueden dar porque se nos pueden dar a nosotros. Yo soy trabajador del sector público y puedo tener acceso a una renta universal si así lo desea la sociedad y lo establece en sus leyes. Un trabajador de la economía popular, lo mismo. Lo que eso no significa que reemplace mi ingreso salarial. Y no significa tampoco que reemplace el ingreso laboral con derechos que tiene que tener un trabajador del reciclado, un trabajador de la agricultura familiar, una trabajadora de las tareas comunitarias, de las tareas del cuidado. Creo que son dos discusiones que muchas veces se toma una categoría de pobreza y se engloba todo, cuando en realidad lo que hay que separar primero es, la pobreza es un concepto abstracto, es un concepto que no te dice nada respecto al actor. ¿Quién está en la pobreza? ¿Un desocupado? ¿Un trabajador formal, registrado? ¿O un trabajador informal?
En la Argentina, tradicionalmente estuvieron los desocupados y los trabajadores informales. Hoy tenemos un fenómeno en el cual hay trabajadores incluso formales Claro. que están en la pobreza. Bueno, si querés resolver lo que se llama pobreza estructural, empezá por ver qué están haciendo. Si están trabajando formalmente, hay instituciones de formalización que protegen el ingreso de esos trabajadores que no están funcionando lo suficientemente bien en épocas de alta inflación, por ejemplo, y bueno, hay que pensarlo. Para los trabajadores que están en la informalidad, hay que construirle la institucionalidad de formalización que les permita valorizar lo que hacen y que les permita mejorar la productividad, porque si yo les doy un plan social, pero no les doy acceso a su formalización laboral, a la herramienta de trabajo, a crédito para insumos, etcétera, no lo estoy reconociendo como trabajador, le estoy dando, en esa discusión, la caña y el pescado, le estoy dando justo el pescado para que sobreviva, pero no le estoy dando ni la caña ni lo estoy acercando a un río donde existan peces. Llevarlo a un río donde existan peces significa abrirle canales de comercialización. La caña significa darle acceso para que pueda comprar la caña, asistirlo. Bueno, o sea, las condiciones de trabajo, la sociedad se la tiene que dar al trabajador. Y a partir de ahí, el trabajador genera los ingresos. El plan social, que fue una creación en su momento de los bancos, del Banco Mundial, de los organismos internacionales, para afrontar una crisis que se creía de corto plazo. Sí, focalizado, digamos, sí. Digamos, ellos parten del precepto de que el capitalismo va a resolver los problemas de empleo, que va a llegar al pleno empleo. Entonces dicen, bueno, para resolver algo de corto plazo, démosle un plan social. Cuando eso se extiende en el tiempo, empieza a generar problemas en la sociedad, porque es un instrumento, es como darle aspirina a alguien creyendo que tiene una enfermedad y tiene otra. El problema es la falta de generación de empleo en el capitalismo global y en la Argentina. Entonces, eso fue dando lugar a otra economía que necesita otros instrumentos y no de la asistencia social. Entonces, un poco, para resumir, creo que es importante separar lo que es un ingreso ciudadano, que tiene que tener su discusión, y si la sociedad argentina está de acuerdo que los ciudadanos tienen que cobrar ese ingreso, se cobrará, pero eso es independiente de las discusiones sobre una agenda para la economía popular. Y respecto a los planes sociales, no está dentro de un proyecto de desarrollo de la economía popular, ni en la expresión que podemos decir del Papa Francisco, cercano a los movimientos, ni en lo que expresan las organizaciones sociales, que lo que quieren es que eso no es un plan social, sino que debería ser un salario complementario por un proceso de desvalorización previo que hay al trabajo de la economía popular. Si nosotros podemos resolver el proceso de desvalorización, no hace falta el salario complementario. Ahora, si no resolvemos lo otro, y en las situaciones de subsistencia, bueno, ese salario complementario lo ayuda a vivir mientras produce en condiciones muy precarias, porque la agenda de desarrollo de la economía popular, lamentablemente, todavía no la hemos podido instalar en la Argentina como deberíamos. Claro. Ahí vos mencionaste algo muy importante, obviamente, para todo el mundo, pero los sectores populares en particular, es el tema del financiamiento, del acceso al crédito. Bueno, ha habido también varios microcréditos, hay varios esquemas, pero últimamente se está hablando mucho de la inclusión financiera, ¿no? Incluso aparecen las billeteras virtuales, aparecen con muchas facilidades por distintos lugares y la gente tiene acceso. Y se ha hablado mucho también de que esto podía llegar, inclusión financiera, que es algo que también el Banco Mundial está hace 10 años que lo está trabajando para que llevarlo a todos lados, pero pareciera que muchas veces se termina transformando, si es solo en manos del sector privado, en una especie más de explotación financiera de los sectores populares que otra cosa. Ahí estamos hablando de esas tasas de interés que duplican, triplican las que se pueden tener en los bancos tradicionales para alguien que no tiene justamente las capacidades financieras reconocidas por el banco, con lo cual no accede a ese crédito bancario, con lo cual muere un poco en esos lugares que son que no son lo mejor para ellos, obviamente. Ahí cómo podemos conceptualizar un poco lo que está pasando respecto a la explotación financiera de los sectores populares y eventualmente cuáles soluciones se ofrecen o podrían potenciar respecto a lo que hay hoy por hoy. Bueno, te metiste en un tema que es clave, yo diría, no solo en los sectores populares, sino en la Argentina. La Argentina es víctima de una explotación financiera.
Si uno mira las formas de endeudamiento externo de la Argentina, es producto de una explotación financiera. Ahí me tanto del tenés que Estado. dejar, me tenés que dejar que venda tu libro, un libro que sí, bueno, que escribiste en 2018, ¿no? Junto a, es una recopilación, una coordinación junto a Pedro Vizcay, El Imperio de las Finanzas, Deuda y Desigualdad, en el cual escriben, bueno, muchos gente de afuera, pero también Marco del Pom, Cecilia Todesca, Pablo Bortz, Guillermo Bierba, que se nos fue hace poco tiempo, Julio Nefa incluso, Una Alexander gran pérdida Roy, del una compañero. gran pérdida. Verónica Gago, bueno, varios, en el cual se meten a discutir justamente esto, ¿no? Tanto la financiarización en relación a los sectores más vulnerables, pero también, digamos, lo que nos pasó en Argentina durante los años de Macri, digamos, la entrada del FMI, todo lo que fue las LEVAC y muchas cosas más. Bueno, es eso. Un poco el imperio de la finanza reflejaba este nuevo imperio financiero que llega a los sectores populares con esta idea de inclusión financiera sin inclusión laboral ni productiva. O sea, está claro que los sectores populares, como los sectores pymes, como cualquier empresa, necesitan crédito porque es la forma de adelantar capital para que después todo eso se transforme en maquinarias, insumos, aumentar la producción. Ganas tiempo. Claro, y con ese aumento de la producción aumentás la productividad, aumentás los ingresos y podés pagar el crédito. Eso sería lo que podríamos llamar finanzas para el desarrollo, financiar el desarrollo. Cuando colocamos el carro delante de los caballos y vemos que en realidad la operación financiera es el eje de la acumulación y no la producción y el trabajo, ahí entramos al mundo de lo que llamamos financiarización, que como no genera valor en sí mismo, tiene que apropiarse del valor que se genera en el trabajo y la producción. Entonces vemos esto que llamamos financiarización, que es básicamente un cambio en el régimen del capital, donde ya está muy estudiado, pasa de dejar de acumular productivamente y empieza a acumular financieramente, y eso cambia también los comportamientos de quienes operan en las empresas productivas porque tienen que rendir cuentas a los mercados financieros. ¿Qué es la financiarización? Es colocarte en un lugar de superioridad de las finanzas por sobre la producción. Por lo tanto, la producción tiene que rendir cuentas a las finanzas. Y la forma de rendir cuentas a las finanzas es generarle ingresos de corto plazo. Y como una inversión productiva demora en madurar y en generar los ingresos, se deja esta idea de invertir, crecer y que las empresas sean cada vez más grandes y más productivas. Ese eje se deja de lado en un capitalismo del siglo XX más productivo y se pasa a una lógica en la cual se premia a los estados y a las empresas que se achican, que echan personal y que generan excedentes para pagar la deuda. Es decir, los mercados financieros premian más en términos de aumento del precio de las acciones, lo vemos todos los días, a una empresa que se achica y que genera excedentes porque se achicó, que a una empresa que presenta un plan de inversión y expansión de largo plazo. Lo mismo le pasa al Estado. El mercado financiero te premia si, no sé, disminuiste la inversión en educación, en salud, cuando ambas inversiones sabemos que son estratégicas para el desarrollo nacional de largo plazo. Entonces se prioriza el corto por sobre el largo en términos de plazos y en términos de generación de ingresos, y eso genera mucho daño en la producción y el trabajo. En los sectores populares pasa eso. En lugar de financiar la posibilidad de que la economía popular, la economía social, las pymes puedan acceder a maquinarias, a insumos para crecer, mejorar sus ingresos, incorporar trabajadores, etc., se premia la explotación producto de manejar una tasa de interés por encima de la tasa de inflación y la tasa de salarios, que es un poco el esquema jerárquico de la financiarización. Claro, y por encima de la ganancia industrial, la ganancia por producir, digamos. Exactamente, queda por encima. Lo que pasa es que, como va acompañados de monopolios, en la mayoría de los casos, ¿qué sobrevive de todo esto? Sobrevive la financiarización y el monopolio. ¿Por qué el monopolio? Porque puede descargar sobre aguas abajo, no sobre su ganancia, sino sobre los ingresos laborales, sobre el ajuste fiscal, etcétera, los excedentes que le piden las finanzas. Entonces hacen una dupla ahí entre monopolio productivo, transnacional y finanzas,
que les permite ir en contra del trabajo, fundamentalmente. Por eso vemos que las plataformas que representan estos intereses financieros de los grandes monopolios globales, volvemos al tema del extractivismo, etcétera, estas plataformas como la de Milei ponen un eje muy importante en destruir aquellas instituciones que le permiten a los trabajadores defenderse frente al intento de sacarles ingresos de los otros sectores, los sectores financieros. Para poder ir en contra del ingreso de los trabajadores hace falta destruir sus instituciones, sus sindicatos, la posibilidad de que se autoorganicen, etcétera, en defensa de sus ingresos. Ahora, se entiende, está claro la financiarización más a nivel macro, digamos, ¿no? Y también, digamos, cómo impacta en los sectores populares. Ahora, obviamente, son dos series de para tratar de evitar esa financiarización. Una cosa es lo que tenés que hacer o lo que deberías hacer a nivel de la macro, y otra cosa son herramientas más del día a día para lo que son los sectores populares o para las pymes, digamos, para cada uno de los sectores. Vos no sé si están trabajando o qué estás pensando, que herramienta que se debería potenciar para enfrentar la financiarización. Hay como varios ejes, sí. Permanentemente se piensa eso. Porque uno es político, ¿no? Claramente. En estas elecciones como que queda claro que hay una cosa clara de Milei que viene, evidentemente, con este esquema que vos decís, extractivismo, monopolio y financiarización, regalar incluso la moneda. Exacto, tenés ahí yo creo que hay una agenda, como decís vos, empezando por lo político, y un Estado fuerte que te permite dar disputas. Claro. Y por otro lado, ya en términos de sectores populares, la forma en la cual la financiarización se mete en lo productivo es desvalorizando. Desvaloriza el trabajo, desvaloriza la producción que viene del trabajo. Y creo que cuando uno va a las batallas concretas, por eso es tan importante formalizar, porque un proceso de desvalorización muy importante tiene que ver con la forma de comercializar. Lo digo en términos concretos para que se entienda. No sé, un agricultor familiar del cordón frutihortícola de acá del conurbano, hoy si tiene que vender en la informalidad, lo hace en lo que se llama la comercialización a culata de camión, que es quien viene con el camión, que tiene la posibilidad de transportar la producción, pone el precio, siendo que no corre ningún riesgo en términos de lo que significa sembrar y llevar adelante cualquier tipo de fruta y verdura que pueda llegar a venderse luego en el mercado. Todo ese riesgo de producir lo asume quien a su vez está sometido a un precio que le va a establecer quien viene con el camión. Bueno, eso muestra cómo trabajo y riqueza de la tierra se pierden en un proceso de comercialización abusivo, porque ese camión después va también y mal vende muchas veces en los mercados centrales, y también genera otra renta de comercialización, y la eterna discusión de productores pobres que ganan poco y consumidores también pobres pero que pagan mucho por el mismo producto en otro lugar. Y el intermediario que se queda con... Y ahí tenés renta de la intermediación, renta del monopolio, porque en algún momento eso cae en un monopolio que incorpora su renta. Si el monopolio no lo compra de manera directa, lo vemos por ejemplo, no sé, en la compra de cartón, el monopolio maneja los precios, y lo vemos desde el punto de vista de las prendas de todo lo que es la economía popular textil, la rama textil. Los monopolios, que son grandes marcas, muchas veces son los que terminan comprando esa producción, sin marca por supuesto, y después le incorporan la marca y ahí la renta monopólica. Perdón. Es decir, que vemos cómo se va estructurando un sistema de rentas arriba del mundo del trabajo. En la economía popular, como está en la informalidad, todo eso se va montando sobre los ingresos laborales y hacen que el trabajador no pueda salir nunca de la subsistencia. Entonces, para volver a la pregunta tuya, la agenda del Estado para desarrollar la economía popular es fundamentalmente una agenda de protegerla frente a la ambición de los rentistas. Monopólicos, rentistas de la tierra, rentistas de la comercialización innecesaria, rentistas financieros, y toda esa estructura de renta que efectivamente ya ha dejado prácticamente muy mal a todo el capitalismo, a todo el sistema de precios del capital.
Es decir, el capitalismo para mí hoy es víctima del rentismo. Llega un momento en el cual se comió la lógica de la producción. Eso en la economía popular también se vive. Por lo tanto, la agenda del Estado para que se desarrolle la economía popular es evitar que caiga, por ejemplo, en un rentista de la tierra, dando condiciones de acceso a la tierra para quienes producen de manera adecuada. Evitar que caiga en el rentismo del monopolio, desarrollando canales de comercialización protegidos donde el productor pueda negociar directamente con el lugar donde se va a comercializar, con la menor cantidad de intermediarios posibles, o que los productores se unan en cooperativas, etcétera. Bueno, ustedes son especialistas en eso, en tema cooperativo, cómo organizar productores te permite pararte de otra manera frente a alguien que ya está organizado por el poder económico que tiene, que es un monopolio. En lo financiero te implica generar canales de financiamiento adecuados, no para el crédito al consumo de los sectores populares, porque muchas veces se los ve a los sectores populares como consumidores. Esa es una mirada muy tradicional, después si querés podemos hablar de eso, pero creo que es una mirada incluso del progresismo argentino, la idea de que el rol que tienen los sectores populares es consumir para que crezca el modelo industrial, y no es así, son productores también. Pero bueno, cuando uno los reconoce como productores, tiene que darle crédito para que puedan mejorar la maquinaria, para que puedan cooperativizarse y llegar a máquinas y herramientas, comprar insumos en cantidad para obtener mejores precios. Bueno, ahí estamos viendo toda una agenda que implica proteger al trabajador que produce de los rentistas, si uno lo quiere ver en clivaje de economía política, y ahí tenemos todos los rentismos del capitalismo, que cuando ve que algo funciona, automáticamente le empieza a coartar los elementos de producción y se vuelve un sistema muy perverso, porque te doy un subsidio de la política social, pero no te dejo acceder a crédito, no te dejo acceder a la tierra, no te dejo comercializar de manera adecuada tu producto, no te doy una política de formalización. Todo eso hace que un trabajador termine dependiendo, tenga que dejar prácticamente producir de manera muy precaria, casi producir por estar ordenado socialmente, o sea, el trabajo como ordenador social y no como elemento de producción, porque cuando uno dice, bueno, pasémoslo a elemento de generación de riqueza, el trabajador lo único que tiene es su físico y herramientas muy obsoletas en la economía popular. Claro. Entonces, ese es el desafío que tenemos, es el trabajador el trabajo no es solo un ordenador social, sino también un elemento de producción de riqueza. Eso implica una agenda para que el trabajo pueda generar la riqueza que depende de las condiciones de producción. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. La verdad que gran cierre con una agenda, que es un poco el título que tiene este programa. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.